Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos chismes que han estado circulando como pólvora en el mundo del espectáculo turco y que tiene a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? El título de hoy es bastante directo y un poco dramático: escándalo, Halil İbrahim Ceylan rompe amistad de Esla Turkoglu, la verdad al descubierto. Y créanme, hay mucho que desempacar aquí. Prepárense para una dosis de drama, supuestas traiciones y esperemos, al final, un poco de claridad. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si son nuevos por aquí y aman estar al día con las últimas noticias del mundo de las series turcas, los dramas de celebridades y todo lo que rodea a sus actores favoritos, asegúrense de darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sin su energía, este canal no sería lo mismo, así que gracias de corazón por ser parte de esta comunidad vibrante. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí. Como muchos de ustedes sabrán, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos nombres que han resonado fuerte en la industria. Se conocieron y forjaron una amistad, o al menos eso era lo que todos creíamos, durante las grabaciones de una producción que los catapultó a la fama. Esa conexión en pantalla, que traspasaba la ficción para deleite de sus fans, rápidamente se tradujo en una química innegable fuera de los sets. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, incluso las divertidas anécdotas que compartían en entrevistas, todo pintaba a una relación sólida y genuina, algo que a menudo es refrescante ver en este mundo tan competitivo y a veces, francamente, lleno de falsas apariencias. Se les veía como compañeros de viaje confidentes, una especie de hermandad profesional que inspiraba confianza y admiración. Pero, de repente, algo cambió. Las señales empezaron a aparecer sutilmente al principio, como un susurro en la brisa, y luego se volvieron imposibles de ignorar, como un grito ahogado que nadie quería oír. Ambos dejaron de interactuar públicamente de la manera que solían hacerlo. Las menciones mutuas, esos likes que antes eran casi un saludo diario, y las historias compartidas, desaparecieron de sus perfiles. Parecía que las redes sociales, que habían sido el escenario de su conexión pública, se habían convertido en un campo de silencio. Y lo que es más importante, se empezó a notar una distancia palpable, una frialdad que contrastaba con la calidez que antes irradiaban. Y es ahí donde entra el escándalo. Se rumorea fuertemente y los susurros se han convertido en un coro insistente, que una supuesta traición, o al menos un acto que rompió la confianza de manera irreparable, es lo que ha puesto fin a esta amistad. Las especulaciones son muchas y cada una más jugosa que la anterior. ¿Fue un malentendido que se magnificó hasta el infinito? ¿Hubo terceros involucrados que jugaron un papel oscuro? ¿Algo relacionado con sus carreras profesionales, con envidias o celos ocultos? La verdad es que en el vertiginoso y a menudo despiadado mundo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que la pólvora, y a menudo, la línea entre lo que es cierto y lo que es inventado se vuelve tan borrosa que es imposible distinguir la realidad de la ficción. Los primeros indicios de que algo no andaba bien surgieron, como mencioné, cuando los fans, esos detectives incansables de la vida de sus ídolos, notaron la falta de interacción en redes sociales. Recuerden que antes era común ver sus comentarios mutuos, likes y hasta alguna que otra historia compartida, a menudo con mensajes de apoyo o bromas internas que solo ellos entendían. De repente el silencio. Un silencio ensordecedor para quienes esperaban ansiosamente cada nueva publicación. Esto, para los seguidores más atentos y analíticos, fue como una señal roja de advertencia, un presagio de que algo se estaba gestando en las sombras. Luego empezaron a filtrarse supuestas informaciones, comentarios anónimos en foros y redes sociales, hablando de un desacuerdo grave, de una pelea que había dejado heridas abiertas. Uno de los rumores más persistentes y que ha cobrado más fuerza sugiere que Halil İbrahim Ceylan habría tomado una decisión, ya sea profesional o personal, que afectó negativamente a Esla Turkoglu, o viceversa. Imaginen el escenario, una amistad construida sobre la base de la confianza y el apoyo mutuo, y de repente, una acción que la quiebra. Algunas versiones apuntan a que uno de ellos habría sido infiel a la confianza del otro, tal vez compartiendo información sensible que debía ser privada, actuando de manera egoísta en un momento crucial para el otro, o incluso, según las conjeturas más oscuras, traicionando un secreto personal. Y esto es lo que ha generado el verdadero escándalo. No es solo que se distanciaron, que podría ser algo normal en la vida,
sino que el motivo aparente es algo que va más allá de una simple diferencia de opiniones o un desacuerdo pasajero. Se habla de una ruptura seria, de una herida que quizás no cicatrice fácilmente, de una decepción profunda que ha dejado una marca imborrable. Hemos visto cómo en muchas producciones los actores desarrollan lazos fuertes, a veces amistades verdaderas que trascienden la pantalla y la intensidad de los rodajes. Alil y Esla parecían ser un ejemplo perfecto de ello. Compartir tantas horas de trabajo, el estrés de los rodajes, los éxitos cosechados juntos, la presión mediática, todo eso crea un vínculo único, una especie de familia temporal. Y que ese vínculo se rompa de forma tan abrupta y por motivos que parecen ser tan serios y personales, es lo que realmente ha captado la atención de todos. ¿Podría ser que uno de ellos haya sido celoso del éxito del otro? El éxito individual puede ser una fuente de orgullo, pero también, en ocasiones, de envidia latente. Quizás hubo una competencia por un papel o una oportunidad que no compartieron de la mejor manera. Las teorías son infinitas, y cada una alimenta más el debate y la especulación. Y sinceramente es difícil saber cuál es la verdad exacta en medio de este torbellino de rumores. Sin embargo, hay voces que apuntan con más insistencia a que Halil Ibrahim Ceylan tuvo un papel directo y crucial en esta ruptura. Se insinúa, se comenta en los círculos de la farándula, que él tomó una decisión, quizás unilateral, que desequilibró la balanza de su amistad y causó un profundo resentimiento en Esla. ¿Fue un error de juicio? ¿Un momento de debilidad? ¿Una elección calculada? Nadie lo sabe con certeza, pero la dirección de las sospechas parece apuntar en una dirección. Otros rumores, sin embargo, sugieren una narrativa diferente, donde la culpa podría ser compartida, o que quizás el problema radica en algo que los fans, con toda nuestra buena intención y curiosidad, no podemos ni imaginar desde nuestra posición de espectadores. A veces las razones detrás de una ruptura de amistad, especialmente entre personas que comparten un entorno tan exigente como el del espectáculo, son mucho más complejas de lo que parecen desde afuera. Podría ser algo tan personal como un malentendido que, por falta de comunicación o por orgullo, escaló hasta convertirse en una grieta infranqueable. O una situación en la que uno se sintió traicionado por la falta de apoyo del otro en un momento crítico, un momento en el que necesitaba esa mano amiga y solo encontró indiferencia o incluso, peor, un golpe bajo. La prensa turca, siempre ávida de primicias y escándalos, ha intentado obtener declaraciones de ambos, se han acercado a sus representantes, han esperado a las puertas de sus residencias y estudios de grabación. Pero hasta ahora ambos han optado por el silencio o por respuestas evasivas, un clásico del mundo del espectáculo cuando las aguas están turbias. El sin comentarios, el no tengo nada que decir al respecto, o el simple encogimiento de hombros, son herramientas que, como sabemos, solo alimentan más las especulaciones y avivan el fuego de la curiosidad. Y esa es la parte frustrante para los fans, para todos nosotros que amamos ver a nuestros actores interactuar, que nos alegramos de sus éxitos y que deseamos que sus relaciones personales sean tan positivas y armoniosas como los personajes que interpretan en pantalla. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad, basándonos en la ausencia de cualquier indicio contrario, es que la amistad, tal como la conocíamos, esa conexión pública y aparentemente genuina, ha terminado. Ya no hay esa complicidad pública que antes se manifestaba en sus publicaciones, esa conexión que transmitían en cada interacción. Y esto ha dejado un vacío, especialmente para aquellos que seguían de cerca su dinámica y la veían como un ejemplo de cómo las relaciones profesionales pueden florecer en amistades genuinas y duraderas. Muchos fans se sienten decepcionados, porque esperaban ver un modelo de cómo el éxito y la fama no tienen por qué deteriorar las relaciones humanas. Ahora, este escándalo plantea la pregunta que todos nos hacemos: ¿podrán alguna vez recuperar esa amistad? ¿O esta grieta es demasiado profunda, este daño demasiado grande como para ser reparado? Es difícil decirlo. En el mundo del espectáculo todo puede cambiar, las reconciliaciones son posibles, pero también es cierto que algunas heridas, especialmente las que provienen de una traición a la confianza, tardan mucho en sanar, si es que llegan a hacerlo. Hemos analizado los diferentes rumores, desde la traición profesional hasta posibles malentendidos personales, pasando por las insinuaciones de un papel central de Halil Ibrahim Ceylan en el desenlace. La verdad exacta, la verdad que solo conocen Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, sigue siendo un misterio envuelto en un manto de silencio y especulación. Pero lo que está claro es que algo grave ocurrió, algo que trascendió las diferencias menores, para que una amistad aparentemente sólida se fracturara de esta manera tan pública y dolorosa.
La falta de comunicación pública, las evasivas ante las preguntas de la prensa, todo apunta a que la situación es delicada y que ambos prefieren mantenerla en la esfera de lo privado, o al menos, lejos del escrutinio público. Y en cierto modo, es comprensible. Las relaciones personales, sean de amistad, amorosas o familiares, son privadas y los actores, a pesar de su exposición pública, merecen ese espacio de intimidad y discreción. Sin embargo, para nosotros, los fans, para quienes admiramos su trabajo y seguimos sus carreras con pasión, es fascinante analizar estas dinámicas, porque nos permite entender un poco mejor el complejo y a veces implacable mundo del entretenimiento, y las complejidades a menudo dolorosas de las relaciones humanas. Este caso particular con la figura de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu se ha convertido en un claro ejemplo de cómo, incluso en la industria del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, las amistades pueden ser increíblemente frágiles y susceptibles a las presiones, los celos, las ambiciones desmedidas o las decisiones equivocadas que tienen consecuencias inesperadas. En resumen, lo que hemos visto, lo que hemos podido recopilar a través de los rumores y las observaciones, es que una amistad que parecía sólida, fuerte y duradera entre Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu se ha roto de forma abrupta y al parecer, por motivos graves. Los rumores apuntan a un escándalo posiblemente relacionado con una traición a la confianza, un acto de egoísmo profesional o personal que ha herido profundamente a uno de ellos, con fuertes indicios que sugieren que Halil İbrahimseyan tuvo un papel central, quizás determinante en esta ruptura. Ambos han guardado silencio, han cerrado filas, dejando que las especulaciones corran libremente y llenen los vacíos con sus propias interpretaciones. La verdad completa solo la saben ellos, los protagonistas de esta historia, pero el resultado es innegable y visible para todos: la amistad, tal como la conocíamos, como la esperábamos, ha terminado. Y hasta aquí llegamos con el misterio de hoy. Ha sido un viaje intenso, lleno de giros inesperados y de preguntas sin respuesta, tratando de desentrañar los hilos de este supuesto escándalo que ha sacudido los cimientos de la amistad de dos de los actores más queridos de Turquía. Espero que esta información les haya parecido intrigante, que les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, o al menos, les haya saciado la curiosidad por saber qué ha pasado con esta amistad que tanto seguíamos con tanto cariño. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y hayan sido parte de esta conversación. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que haya podido pasar? ¿Tienen alguna teoría propia, alguna pieza del rompecabezas que crean que hemos omitido? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus aportes siempre enriquecen nuestro debate, nos dan nuevas perspectivas y son muy valiosos para todos nosotros. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fans de las series y el mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.